Mi nombre es Antonio Vega, tengo 68 años, y hace exactamente 4 meses mi propia hija me echó de la casa donde había vivido durante 30 años y me dijo las palabras más crueles que puede escuchar un padre. No voy a mantener a un viejo inútil, papá. Búscate otro lugar donde vivir. Lo que ella no sabía era que ese viejo inútil, al que estaba echando a la calle, había estado financiando secretamente su vida de lujos durante los últimos 10 años. Y cuando finalmente descubrió que su padre, pobre, tenía una cadena de talleres mecánicos valorada en más de $18 millones, ya era demasiado tarde para pedir perdón. Acompáñame hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la manera de ver la ingratitud familiar y las consecuencias de juzgar a las personas por las apariencias. También me gustaría saber desde qué rincón del mundo me estás siguiendo, porque quiero entender si estas historias de hijos que desprecian a sus padres se repiten en todas partes. Para entender completamente esta historia de traición familiar, tengo que llevarte 30 años atrás, cuando mi vida cambió para siempre. En ese momento tenía 38 años y trabajaba como mecánico en un taller pequeño del barrio. Era un trabajo honesto, bien remunerado para la época, que me permitía mantener cómodamente a mi esposa Rosa y a mi hija Patricia, que entonces tenía apenas 8 años. Rosa era maestra de escuela primaria, una mujer inteligente y ambiciosa que siempre soñaba con darle a Patricia una vida mejor de la que nosotros habíamos tenido. Antonio, me decía, quiero que nuestra hija estudie en los mejores colegios, que tenga todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Yo compartía esos sueños. Quería que Patricia creciera sin las limitaciones económicas que habían marcado mi propia infancia. Por eso trabajaba horas extras siempre que podía, aceptaba trabajos en domicilios los fines de semana y reinvertía cada peso extra en mejorar nuestras condiciones de vida. El punto de inflexión llegó cuando el dueño del taller donde trabajaba decidió jubilarse y me ofreció comprar el negocio. Antonio, me dijo don Ramírez, vos conocés este taller mejor que nadie. Sabés tratar con los clientes, entendés las máquinas, tenés experiencia con todos los tipos de reparación. Este lugar debería ser tuyo. Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. Tendríamos que pedir un préstamo importante, hipotecar nuestra casa, apostar todos nuestros ahorros en un negocio que podía funcionar o podía quebrarnos. Rosa y yo pasamos semanas analizando la propuesta. Antonio, me decía, es un salto muy grande. ¿Estás seguro de que podemos manejarlo? Rosa, si no arriesgamos ahora vamos a ser empleados toda la vida. Esta es nuestra oportunidad de construir algo propio. Finalmente, decidimos apostar por el sueño. Compramos el taller Vega, con todo lo que teníamos y todo lo que pudimos pedir prestado. Los primeros meses fueron terribles. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. Rosa tuvo que tomar trabajos extra para ayudar con los gastos familiares mientras el taller se establecía. Patricia, que ahora tenía 9 años, veía muy poco a sus padres durante esa época. Llegaba del colegio y me encontraba trabajando bajo algún auto, cubierto de grasa, demasiado ocupado para prestarle la atención que merecía. Papá, me decía, ¿cuándo vamos a poder jugar como antes? Muy pronto, mi amor, le respondía. Papá está trabajando mucho ahora para que después tengamos más tiempo y más dinero para hacer cosas lindas juntos. El sacrificio valió la pena. Después del primer año difícil, el taller empezó a generar ganancias consistentes. Mi reputación como mecánico honesto y eficiente se extendió por todo el barrio, y pronto tuve más trabajo del que podía manejar solo. Contraté mi primer empleado, después un segundo, después un tercero. Para el tercer año de operación, tenía 5 mecánicos trabajando para mí y estaba considerando expandir el local para incluir venta de repuestos y servicios de chapa y pintura. Pero lo más importante era que finalmente podía darle a mi familia la vida que habíamos soñado. Patricia estudió en el mejor colegio privado de la zona. Rosa pudo dejar de trabajar horas extra para enfocarse en su vocación de maestra. Y nosotros pudimos mudarnos a una casa más grande, en un barrio mejor. Durante esos años de crecimiento del taller,
Patricia se convirtió en el centro de mi universo. Era una niña brillante, carismática, que destacaba en todo lo que hacía: estudios, deportes, actividades artísticas. Cada logro suyo era una victoria personal para mí. Rosa, le decía a mi esposa, Patricia va a ser exitosa en lo que se proponga. Tiene inteligencia, tiene carácter, tiene todas las herramientas que necesita para triunfar en la vida. Cuando Patricia entró a la adolescencia, sus gustos se volvieron más caros y sofisticados. Quería ropa de marca, electrónicos de última generación, vacaciones en lugares exclusivos. Rosa a veces se preocupaba de que la estuviéramos malcriando. Antonio, me decía, Patricia está acostumbrándose a un nivel de vida muy alto. ¿Qué va a pasar cuando tenga que vivir con su propio sueldo? Rosa, el objetivo es que nunca tenga que conformarse con menos. Para eso estamos trabajando. Para mantener el estilo de vida que Patricia esperaba, tuve que expandir el negocio más agresivamente. Abrí un segundo taller en otro barrio, especializado en autos importados. Después un tercero, enfocado en vehículos comerciales. Cada nueva apertura representaba meses de planificación, inversión de capital y trabajo intensivo. Pero lo hacía con gusto porque veía cómo Patricia florecía con todas las oportunidades que le estábamos dando. Era una estudiante excelente, una atleta destacada, una joven segura de sí misma que parecía destinada al éxito. Cuando Patricia cumplió 18 años y se graduó del colegio secundario con las mejores calificaciones de su promoción, decidí hacerle el regalo más grande de mi vida hasta ese momento: un auto importado, último modelo, que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. «Papá», me dijo Patricia cuando vio el auto, «es hermoso, pero debe haber costado una fortuna». «No te preocupes por eso, mi amor. Papá trabajó muy duro para poder darte este regalo. Lo importante es que seas feliz». Durante los años universitarios de Patricia, mis gastos se multiplicaron exponencialmente. Universidad privada, carrera de administración de empresas, intercambio estudiantil en el extranjero, cursos de especialización, todo lo mejor que el dinero podía comprar. Para cubrir estos gastos, que superaban largamente los ingresos del taller, tuve que ser más creativo con las finanzas. Empecé a invertir en propiedades inmobiliarias, comprando edificios donde pudiera instalar nuevos talleres. También diversifiqué hacia otros rubros relacionados: venta de repuestos, servicios de grúa, alquiler de herramientas especializadas. Lo que había empezado como un taller pequeño se había convertido en una red de negocios interconectados que generaba ingresos millonarios, pero mantenía un perfil muy bajo, siguiendo la filosofía de que era mejor ser rico sin parecerlo que parecer rico sin serlo. Patricia nunca supo realmente la magnitud del imperio empresarial que había construido para financiar su educación y su estilo de vida. Para ella yo seguía siendo simplemente su padre mecánico, que trabajaba mucho para darle lo que necesitaba. Cuando Rosa murió de cáncer durante el último año universitario de Patricia, el mundo se nos vino abajo a los dos. Rosa había sido el corazón de nuestra familia, la que mantenía el equilibrio entre mis ambiciones empresariales y las necesidades emocionales de Patricia. «Papá», me dijo Patricia durante el funeral, «ahora solo nos tenemos el uno al otro. Tenemos que cuidarnos mutuamente». En ese momento pensé que la pérdida de Rosa iba a acercarnos, que íbamos a encontrar consuelo en nuestra relación padre-hija, pero pasó exactamente lo contrario. Sin Rosa como mediadora, Patricia y yo empezamos a chocar constantemente. Ella había heredado de su madre la ambición y la inteligencia, pero también había desarrollado un sentido de superioridad que me inquietaba. «Papá», me decía cuando ya se había graduado de la universidad, «tengo ofertas de trabajo en empresas multinacionales. Voy a ganar más dinero del que vos podés imaginar». «Me alegro mucho, mi amor. Siempre supe que ibas a ser exitosa». Patricia consiguió trabajo como gerente junior en una consultoría empresarial prestigiosa. Su primer sueldo era efectivamente más alto que lo que ella creía que yo ganaba como mecánico. Pero no sabía que mis ingresos mensuales superaban su sueldo anual varias veces. Durante los primeros años de su carrera profesional, Patricia se mudó a un apartamento elegante en el barrio más caro de la ciudad.
Empezó a frecuentar círculos sociales exclusivos, a salir con hombres de familias acomodadas, a desarrollar gustos que requerían un presupuesto cada vez mayor. Cuando su sueldo no alcanzaba para mantener el estilo de vida que quería, yo discretamente la ayudaba. Le pagaba el alquiler del apartamento, diciéndole que era un préstamo que podía devolverme cuando estuviera más establecida. Le compraba ropa cara como regalos de cumpleaños. Le financiaba vacaciones exóticas, presentándolas como premios por sus logros profesionales. Patricia aceptaba toda esta ayuda como si fuera natural, como si yo tuviera la obligación de subsidiar su vida de lujos. Nunca preguntaba de dónde sacaba el dinero. Nunca cuestionaba cómo un mecánico podía costear tantos gastos extraordinarios. Hace 10 años, cuando Patricia tenía 28 años, conoció a Sebastián, un abogado de una familia acaudalada que trabajaba en un estudio jurídico importante. Era exactamente el tipo de hombre que ella había estado buscando: educado, exitoso, con conexiones sociales valiosas. «Papá», me dijo cuando me lo presentó, «Sebastián es muy diferente a los hombres que conocí antes. Viene de una buena familia. Tiene una carrera sólida, entiende mi ambición profesional». Sebastián me trató con cortesía durante nuestros primeros encuentros, pero noté que había cierta condescendencia en su manera de hablarme. «¿Y usted a qué se dedica, don Antonio?», me preguntó durante nuestra primera cena familiar. «Soy mecánico», le respondí. «Tengo algunos talleres en la ciudad». «Qué interesante», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser un trabajo muy físico». Lo dijo de una manera que dejaba claro que consideraba mi profesión inferior a la suya. Durante el noviazgo de Patricia y Sebastián, noté que mi hija empezó a avergonzarse de mí. Cuando organizaban eventos sociales con sus amigos y colegas, yo era raramente invitado. Cuando me invitaban, Patricia me presentaba de manera vaga. «Este es mi padre», sin mencionar nunca mi trabajo o mis logros empresariales. «Patricia», le pregunté un día, «¿te da vergüenza que sea mecánico?». «No, papá, no es eso. Es solo que mis amigos vienen de ambientes muy diferentes. A veces es difícil encontrar temas de conversación en común. Temas de conversación en común. Como si mi experiencia de vida, mis 30 años construyendo un negocio, mi conocimiento del mundo real, no fueran suficientemente interesantes para sus amigos universitarios. Cuando Patricia y Sebastián se casaron, yo pagué toda la boda. Una ceremonia ostentosa en el club más exclusivo de la ciudad, con 200 invitados, orquesta, comida gourmet, luna de miel en Europa. El costo total superaba el valor de una casa, pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. «Papá», me dijo Patricia cuando le entregué el cheque para el salón, «esto debe representar todos tus ahorros. No tenías que gastarte tanto». «Mi amor, una hija se casa solo una vez. Quiero que tengas todo lo que mereces». Lo que Patricia no sabía era que el costo de su boda representaba apenas un mes de ingresos de mis negocios. Para mí era una inversión emocional, no una carga financiera. Después del casamiento, Patricia y Sebastián se compraron una casa en un barrio residencial exclusivo, una mansión con 5 dormitorios, 3 baños, jardín con piscina, garaje para 3 autos. Oficialmente la compraron con un préstamo hipotecario, pero yo discretamente cubrí el 60% del valor como regalo de bodas. Durante los primeros años de matrimonio, Patricia parecía feliz con su nueva vida. Tenía la casa que quería, el marido que quería, la posición social que quería. Pero también empezó a distanciarse emocionalmente de mí. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Mis visitas a su casa se espaciaron y se acortaron. Cuando nos veíamos, Patricia parecía impaciente, como si estuviera cumpliendo con una obligación familiar en lugar de disfrutar del tiempo con su padre. «¿Cómo está el taller, papá?», me preguntaba con cortesía forzada. «¿Sigues trabajando tanto como antes?». «Sí, mi amor, el trabajo sigue igual, pero ya no es tan pesado como cuando era joven». Patricia nunca mostraba interés real en mi vida, en mis problemas, en mis logros empresariales que mantenía secretos. Para ella, yo había quedado congelado en el tiempo como el mecánico trabajador que había financiado su educación. Hace 5 años, Patricia y Sebastián
tuvieron su primer hijo, mi nieto Tomás. Cuando nació, sentí una alegría inmensa. Pensé que ser abuelo me daría una nueva oportunidad de conectar con mi familia, de ser importante en la vida de mi nieto. Durante los primeros meses, Patricia me permitía visitar regularmente para conocer a Tomás. Yo llegaba con regalos caros, juguetes educativos, ropa de bebé de marca. «Papá», me decía Patricia, «no tenés que traer algo cada vez que venís». Pero era mi manera de expresar amor. Durante toda mi vida, había demostrado cariño a través de la generosidad económica y no sabía cómo relacionarme con mi familia de otra manera. Cuando Tomás cumplió 2 años, Patricia tuvo una segunda hija, mi nieta Isabela. Para ese momento, yo ya había empezado a notar cambios preocupantes en la actitud de mi hija hacia mí. «Papá», me dijo después del nacimiento de Isabela, «Sebastián y yo estamos pensando que tal vez deberías espaciar más tus visitas. Los chicos necesitan rutina y tantas visitas los revolucionan. Espaciar las visitas. Como si ver a mis propios nietos fuera un privilegio que podía ser racionado por sus padres». Durante los años siguientes, el distanciamiento se intensificó. Patricia estableció horarios específicos para mis visitas. Una vez por semana, 2 horas máximo, solo sábados por la tarde. Si llegaba fuera del horario establecido, no me abría la puerta. «Papá», me explicaba, «tenemos una vida muy organizada. No podemos recibir visitas imprevistas. Pero Patricia, soy tu padre, no una visita cualquiera. Justamente por eso tenés que entender nuestras necesidades familiares». También empezó a criticar la manera en que interactuaba con mis nietos. «Papá, no les des tantos dulces. Estamos tratando de que tengan una dieta saludable. Papá, no los alces tanto que después no quieren caminar solos. Papá, no les compres tantos juguetes que se malcrían». Cada interacción con mis nietos estaba supervisada y controlada por Patricia, como si yo fuera un extraño peligroso en lugar de su abuelo amoroso. Hace 3 años, la situación empeoró dramáticamente cuando Sebastián fue promovido a socio del estudio jurídico y Patricia fue ascendida a gerente senior en su consultoría. Su nivel socioeconómico subió considerablemente y con él su desprecio hacia mi origen humilde. «Papá», me dijo durante una de nuestras cenas familiares cada vez más raras, «Sebastián y yo nos estamos moviendo en círculos muy exclusivos ahora. Tenemos responsabilidades sociales importantes». Responsabilidades sociales. Como si relacionarse conmigo fuera incompatible con sus aspiraciones de clase alta. Fue entonces cuando Patricia empezó a mentir sobre mi trabajo para proteger su imagen social. Cuando sus nuevos amigos preguntaban sobre su familia, les decía que su padre era empresario del sector automotriz, sin especificar que se trataba de talleres mecánicos. Un día la confronté sobre esta mentira. «Patricia, ¿por qué no les decís a tus amigos que soy mecánico?» «Papá, no es mentira. Vos tenés talleres. Eso te convierte en empresario. Pero vos sabés que no es la impresión que querés dar. Papá, entendé que mi posición profesional requiere cierta imagen. No puedo permitirme que la gente me vea como la hija del mecánico del barrio». La hija del mecánico del barrio. Como si mi profesión fuera algo vergonzoso, como si todo lo que había logrado construyendo mis negocios no tuviera valor porque ensuciaba las manos trabajando. El conflicto se intensificó cuando empecé a notar problemas de salud relacionados con la edad. Tenía 65 años. Había trabajado físicamente durante 40 años y mi cuerpo empezaba a resentir el desgaste acumulado. «Patricia», le dije durante una de nuestras conversaciones telefónicas, «el médico me dijo que tengo que hacer menos esfuerzo físico. Estoy pensando en jubilarme gradualmente». «¿Y qué vas a hacer con tu tiempo, papá?» «No sé. Tal vez pasar más tiempo con mis nietos, ayudarte con algunas cosas de la casa, conocer mejor a mis yernos. Papá, nosotros tenemos nuestras rutinas. No podés pretender que reorganicemos nuestras vidas alrededor de tu jubilación». Esa respuesta me dolió profundamente. Mi hija veía mi deseo de pasar tiempo con mi familia como una imposición, no como una oportunidad de fortalecer nuestros vínculos. Hace 2 años tuve un episodio cardíaco menor que me obligó a estar internado durante una semana.
Llamé a Patricia desde el hospital para avisarle que estaba bien, pero que necesitaba algunos días de reposo. «Ay, papá, qué susto», me dijo. «¿Pero estás seguro de que no es nada grave?» Los médicos dicen que fue una advertencia, que tengo que cuidarme más, hacer menos esfuerzo. Bueno, menos mal que no fue serio. ¿Necesitas que vaya al hospital? Me gustaría verte, Patricia. He estado muy solo acá. Papá, hoy tengo una cena de trabajo muy importante, pero mañana trato de pasar un ratito. Patricia vino al hospital el día que me daban el alta. Estuvo 20 minutos. Me preguntó cómo me sentía. Me dijo que me cuidara y se fue porque tenía que buscar a los chicos del colegio. Esa visita de 20 minutos fue todo el apoyo que recibí de mi hija durante mi problema de salud. Durante los meses siguientes, traté de acercarme más a Patricia y mi familia. Les proponía almuerzos familiares, salidas con los nietos, actividades que podríamos hacer juntos, pero siempre había excusas. «Papá, los fines de semana tenemos actividades de los chicos. Papá, Sebastián tiene compromisos de trabajo. Papá, estamos muy ocupados con la temporada escolar». Me di cuenta de que para mi hija yo me había convertido en una obligación incómoda, no en una relación que valía la pena cultivar. El año pasado, cuando cumplí 67 años, esperé todo el día que Patricia me llamara para saludarme. A las 9 de la noche, finalmente, sonó el teléfono. «Feliz cumpleaños, papá», me dijo con una voz que sonaba forzada. «Perdón que no pude llamarte antes, pero tuve un día terrible en la oficina». «Gracias, mi amor. ¿No podemos vernos para celebrar?» «Esta semana está imposible, papá, pero el fin de semana te llamo y coordinamos algo». El fin de semana nunca me llamó. Pasaron 2 semanas hasta que hablamos otra vez, y cuando la llamé yo, ni siquiera mencionó mi cumpleaños olvidado. Fue entonces cuando empecé a considerar seriamente la posibilidad de revelarle a Patricia la verdad sobre mi patrimonio. Pensé que si sabía que yo tenía dinero, tal vez cambiaría su actitud hacia mí, tal vez me valoraría más. Pero algo me detenía. Quería que mi hija me respetara por lo que tenía o por lo que era. Quería comprar su afecto con la revelación de mi riqueza o quería que me amara como el padre que había sido durante toda su vida. La crisis final comenzó hace 6 meses, cuando decidí vender mi casa y mudarme a un apartamento más pequeño. La casa donde había vivido durante 30 años se había vuelto demasiado grande para mí solo, y mantenerla requería un esfuerzo físico que ya no podía sostener. «Patricia», le dije cuando le conté sobre mi decisión, «estoy vendiendo la casa. Voy a comprar un apartamento en un edificio con servicios donde no tenga que preocuparme por el mantenimiento». «Me parece una buena idea, papá. Esa casa siempre fue muy grande para vos solo. El tema es que durante la transición, mientras busco el apartamento perfecto, necesito un lugar donde quedarme temporalmente». «¿Y a dónde estás pensando irte?» «Pensé que tal vez podría quedarme con ustedes unas semanas. Solo hasta encontrar algo definitivo». El silencio que siguió a mi petición fue devastador. Patricia tardó mucho en responder, y cuando lo hizo, su tono era claramente molesto. «Papá, esa no es una buena idea. Nuestra casa está organizada para 4 personas. No tenemos espacio para huéspedes permanentes. Patricia, no sería permanente, solo unas pocas semanas. Papá, entendé que nosotros tenemos nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras responsabilidades. Tener a otra persona viviendo acá alteraría completamente nuestra dinámica familiar. Otra persona. Su propio padre era otra persona cuya presencia alteraría su dinámica familiar. Patricia, soy tu padre. Durante 30 años te di un hogar cuando lo necesitaste. Ahora yo necesito un hogar temporal. Papá, eso es diferente. Vos eras mi padre. Era tu responsabilidad cuidarme. Yo tengo mis propias responsabilidades ahora». Esa conversación me partió el corazón. Mi hija veía mi petición de ayuda como una imposición injustificada, no como una oportunidad de retribuir décadas de cuidado y sacrificio. Durante las semanas siguientes, traté de encontrar alternativas que no involucrarían molestar a Patricia. Consideré hoteles, residencias temporales, casas de alquiler a corto plazo, pero todas las opciones eran caras o incómodas para una persona de mi edad. Patricia, la llamé después de una semana de búsquedas infructuosas,
Realmente no estoy encontrando opciones apropiadas para mi situación. ¿Podríamos reconsiderar la posibilidad de que me quede con ustedes? Papá, ya te dije que no es posible. Tenés que encontrar otra solución. ¿Qué otra solución? No conozco a nadie más en la ciudad. No tengo otros familiares cercanos. Papá, hay residencias para personas mayores, hoteles con tarifas mensuales, departamentos temporales. Tenés opciones, solo que no te gustan. Residencias para personas mayores. Mi hija me estaba sugiriendo que me fuera a un geriátrico en lugar de permitirme quedar en su casa durante unas semanas. Hace 4 meses, la situación llegó a su punto más bajo cuando Patricia vino a mi casa el día antes de que la nueva familia tomara posesión. Yo todavía no había encontrado un lugar definitivo donde vivir y estaba empacando mis pertenencias sin saber a dónde las iba a llevar. «Papá», me dijo cuando vio el estado de caos en que estaba mi casa, «¿todavía no encontraste dónde vivir?» «No, Patricia, he estado buscando durante semanas, pero no he encontrado nada que sea apropiado. ¿Y qué vas a hacer mañana cuando tengas que entregar las llaves?» «No sé, mi amor. Esperaba que tal vez pudiéramos hablar otra vez sobre la posibilidad de quedarme con ustedes, aunque sea en el sofá del living». La expresión de Patricia cambió dramáticamente. La cortesía forzada que había mantenido durante semanas desapareció y fue reemplazada por una frialdad que nunca había visto en mi hija. «Papá», me dijo con una voz que no reconocía, «ya te dije que no podés quedarte en mi casa, y francamente estoy cansada de esta conversación. Patricia, es solo temporal. Soy tu padre, no te estoy pidiendo caridad». «¿No me estás pidiendo caridad? Entonces, ¿qué me estás pidiendo?» «Te estoy pidiendo que me ayudes como yo te ayudé durante 30 años. Papá, vos me ayudaste porque era tu obligación como padre. Yo no tengo la obligación de mantenerte ahora que sos grande». Mantenerme. Como si pedirle un lugar donde dormir durante unas semanas fuera lo mismo que pedirle que me mantuviera económicamente. «Patricia, yo no te estoy pidiendo que me mantengas, solo te estoy pidiendo un lugar donde quedarme hasta encontrar una solución definitiva». «Es lo mismo, papá. Yo no voy a mantener a un viejo inútil». «Un viejo inútil». Esas fueron las palabras exactas que mi hija usó para describirme. El hombre que había trabajado 18 horas al día para pagarle la mejor educación del país era un viejo inútil que no merecía su ayuda. «¿Un viejo inútil?», le pregunté incrédulo. «¿Así me ves?» «Papá, no lo tomes tan personal, pero la realidad es que ya no sos productivo, ya no tenés nada que aportar, y yo no puedo cargar con esa responsabilidad. Patricia, yo te crié sola después de que murió tu madre. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Te compré todo lo que quisiste durante 30 años, y ahora soy un viejo inútil. Sí, papá, y te agradezco todo eso, pero eso fue hace años. Ahora las cosas son diferentes. Yo tengo mi propia familia, mis propias prioridades». Esa conversación destruyó para siempre la relación entre Patricia y yo, no solo porque me negara ayuda cuando la necesitaba, sino por la manera cruel en que justificó su negativa. Al día siguiente, cuando tuve que entregar las llaves de mi casa, no tenía a dónde ir. Patricia no respondía a mis llamadas. Los hoteles que había consultado eran demasiado caros para una estadía prolongada. Me quedé sentado en mi auto, en la puerta de la casa que había sido mi hogar durante 30 años, sintiéndome como un indigente. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Si Patricia pensaba que era un viejo inútil sin recursos, iba a descubrir exactamente cuán equivocada estaba. Llamé a mi contador, el licenciado Herrera, que había manejado discretamente mis finanzas empresariales durante años. «Licenciado, necesito que prepare una documentación completa de todos mis activos. Quiero mostrarle a mi hija exactamente quién es el viejo inútil al que echó de su casa». «Don Antonio, ¿está seguro? Una vez que sepa la verdad sobre su patrimonio, no va a poder dar marcha atrás». «Estoy seguro. Patricia decidió que soy un estorbo sin valor. Es hora de que aprenda el valor real de lo que rechazó». Durante la semana siguiente, mientras vivía en un hotel barato cerca del centro, el licenciado Herrera compiló toda la información sobre mi imperio empresarial. Los títulos de propiedad de 6 talleres mecánicos,
los contratos de las 3 concesionarias de repuestos, las escrituras de 12 propiedades inmobiliarias que alquilaba a terceros, los estados de cuenta que mostraban inversiones por más de 18 millones de dólares. También recopilamos evidencia de todas las veces que había ayudado económicamente a Patricia durante los últimos 10 años, el dinero que había puesto para su apartamento de soltera, el financiamiento secreto de su boda, el pago del 60% de su casa actual, los regalos caros que había disfrazado como ahorros de mecánico, las vacaciones familiares que había patrocinado sin que ella supiera de dónde salía el dinero. Don Antonio, me dijo el licenciado cuando terminamos de organizar toda la documentación, según estos números, usted subsidió la vida de su hija con aproximadamente $800,000 durante la última década. $800,000. El viejo inútil que Patricia había echado de su casa había estado financiando secretamente su vida de lujos durante 10 años. Cuando tuve toda la documentación lista, llamé a Patricia y le pedí que viniera a verme al hotel donde estaba alojado. ¿Al hotel? ¿Por qué no podemos hablar por teléfono? Porque tengo algunas cosas que mostrarte que van a cambiar para siempre tu opinión sobre el viejo inútil que echaste de tu casa. Patricia llegó al hotel con una expresión de fastidio, como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. Papá, espero que esto sea importante porque tengo una cena con clientes esta noche. Oh, es muy importante, Patricia, tan importante que vas a recordar esta conversación por el resto de tu vida. Puse sobre la mesa de la habitación del hotel la carpeta que contenía toda la documentación de mi patrimonio. Abríla, le dije. Vas a descubrir quién es realmente el viejo inútil al que no quisiste ayudar. Patricia abrió la carpeta y empezó a revisar los papeles. Al principio con expresión aburrida, después con sorpresa creciente, finalmente con shock absoluto. Papá, me dijo después de revisar varios documentos, ¿qué es todo esto? Es la documentación de todo lo que construí durante 30 años, mientras vos creías que era solo un mecánico de barrio. ¿Sos dueño de todos estos talleres? Sí, Patricia. 6 talleres especializados distribuidos por toda la ciudad. ¿Y estas propiedades? También mías. 12 edificios comerciales que alquilo a diferentes empresas. Patricia siguió revisando papeles, descubriendo inversiones, cuentas bancarias, negocios que nunca había imaginado que existían. Papá, según estos documentos tenés un patrimonio de más de 18 millones de dólares. Exacto, Patricia. El viejo inútil que echaste de su casa tiene un patrimonio de 18 millones y medio de dólares. Se quedó callada durante mucho tiempo, procesando la información. ¿Por qué nunca me contaste sobre todo esto? Porque quería que fueras independiente, porque no quería que dependieras económicamente de tu padre, porque pensé que cuando yo me muriera te iba a sorprender con una herencia que cambiaría tu vida para siempre. ¿Me ibas a dejar todo esto? Todo, Patricia. Cada taller, cada propiedad, cada inversión, todo estaba destinado a ser tuyo cuando yo muriera. ¿Estaba destinado? ¿Ya no está destinado? Bueno, eso cambió cuando me dijiste que no ibas a mantener a un viejo inútil. Le mostré después la segunda parte de la documentación. Todas las veces que la había ayudado económicamente sin que ella supiera. ¿Ves estos comprobantes? Cada vez que pensaste que habías logrado algo con tu propio esfuerzo, en realidad lo habías logrado con mi dinero. ¿Vos pagaste mi apartamento de soltera? El 70%, Patricia. Vos pusiste el 30% con tu sueldo. ¿Y mi boda? Cada peso, incluyendo la luna de miel en Europa. ¿Y nuestra casa actual? $600,000 de los 900,000 que costó. Patricia empezó a llorar. Papá, yo no sabía, no tenía idea. Claro que no sabías. Para vos yo era un mecánico pobre cuya única función era trabajar hasta morir para que vos pudieras vivir cómodamente. Pero ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque quería ver si mi hija me iba a amar sin saber cuánto dinero tenía. Quería ver si me iba a respetar por ser su padre, no por ser su futura herencia. Y fallé la prueba, me dijo llorando. Fallaste espectacularmente, Patricia. Cuando tu padre te necesitó por primera vez en su vida, vos lo llamaste viejo inútil y lo echaste a la calle. Papá estaba estresada, no pensé lo que decía. No, Patricia, dijiste exactamente lo que pensabas.
Dijiste lo que realmente sentías sobre tu padre. Le expliqué que durante las semanas que había estado viviendo en el hotel, había tomado decisiones importantes sobre mi patrimonio. He estado consultando con mis abogados sobre cambiar mi testamento. ¿Qué tipo de cambios? El tipo de cambios que reflejen el valor que mi hija le da a su padre. ¿Me vas a desheredar? Voy a hacer algo mucho más interesante que eso, Patricia. Voy a darte exactamente lo que me pediste. ¿Qué me pediste? Me pediste que no fuera una carga económica para vos. Me dijiste que no ibas a mantener a un viejo inútil. Bueno, vas a conseguir lo que querías. Le expliqué mi nuevo plan. Voy a vender todos mis negocios y todas mis propiedades. Con ese dinero voy a comprar una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Voy a contratar empleados domésticos, enfermeras privadas, chóferes, todo lo necesario para vivir cómodamente sin depender de nadie. ¿Y qué va a pasar con mi herencia? Tu herencia va a consistir en lo que realmente me diste durante estos años. Nada. Papá, no podés hacer eso. Soy tu única hija. Y vos sos mi única hija, pero eso no te impidió echarme a la calle cuando te necesité. Patricia trató de negociar, de encontrar manera de revertir la situación. Papá, podemos arreglar esto. Podés venir a vivir con nosotros. Ahora sí puedo. Después de descubrir que tengo 18 millones de dólares. No es por el dinero, papá. Por supuesto que es por el dinero, Patricia. Durante 4 meses no mostraste ningún interés en ayudarme cuando creías que era un mecánico pobre. Ahora que sabes que soy millonario, de repente tenés espacio en tu casa. Papá, cometí un error terrible. Déjame compensarte. ¿Cómo pensás compensarme? Con la habitación de huéspedes que no tenías cuando era un viejo inútil. La conversación duró 3 horas. Patricia alternaba entre súplicas desesperadas, intentos de justificar su comportamiento y ofertas para enmendar la situación. Pero para mí ya era demasiado tarde. Patricia, le dije al final, durante 30 años yo te demostré que te amaba sin condiciones. Durante 4 meses vos me demostraste que tu amor tenía muchas condiciones. Al día siguiente, Patricia empezó una campaña desesperada para reconciliarse conmigo. Me llamaba varias veces por día, me enviaba mensajes largos explicando que había estado confundida, que los problemas económicos la habían estresado, que realmente no había querido lastimarme. También envió a Sebastián para que intercediera por ella. Don Antonio, me dijo mi yerno, Patricia está devastada. Se da cuenta de que cometió un error terrible y está dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo, incluyendo darme el lugar en su casa que me negó durante meses. Por supuesto, podés venir cuando quieras, quedarte el tiempo que necesites. ¿Y esta generosidad no tiene nada que ver con el descubrimiento de mi patrimonio? Sebastián se puso incómodo. Don Antonio, entiendo su suspicacia, pero Patricia realmente se arrepiente de la manera en que lo trató. ¿Se arrepiente de tratarme mal o se arrepiente de haber tratado mal a un millonario? La pregunta lo dejó sin respuesta. Durante las semanas siguientes, también empezaron a llegar los nietos a visitarme al hotel. Tomás e Isabela venían acompañados por Patricia, que claramente los había instruido sobre lo que tenían que decir. Abuelo, me decía Tomás, mamá dice que estás enojado con nosotros. No estoy enojado con ustedes, mi amor, estoy enojado con mamá. ¿Por qué? Porque mamá no fue buena con el abuelo cuando el abuelo necesitaba ayuda. Pero abuelo, me decía Isabela, mamá dice que ahora podés venir a vivir con nosotros. ¿Y vos querés que el abuelo vaya a vivir a tu casa? Sí, podríamos jugar todos los días. Esas conversaciones con mis nietos eran las más dolorosas. Ellos no tenían culpa de los errores de sus padres, pero habían sido usados como herramientas emocionales para tratar de ablandar mi posición. Hace 2 meses, finalmente encontré y compré la casa perfecta para mi nueva vida. Una mansión de 2 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad, con 5 dormitorios, 4 baños, jardín amplio, piscina, garaje para 4 autos. Costó 2.8 millones de dólares, pero era exactamente lo que necesitaba para demostrar mi punto. También contraté a un equipo completo de empleados domésticos, una cocinera que prepara todas mis comidas, una mucama que mantiene la casa impecable, un jardinero que cuida los espacios verdes, un chofer que me lleva a donde necesito ir. Todo lo necesario para vivir cómodamente sin depender de la caridad de mi hija.
Cuando Patricia se enteró de que había comprado la mansión, vino a visitarme inmediatamente. «Papá, esta casa es increíble. Debe haber costado una fortuna». «Costó exactamente lo que valía demostrar que el viejo inútil que echaste de tu casa no necesita que nadie lo mantenga». «Papá, ¿cuántas veces te voy a tener que pedir perdón?» «No sé, Patricia. ¿Cuántas veces crees que hace falta pedir perdón por llamar viejo inútil a tu padre y echarlo a la calle?» «Papá, ¿nunca me vas a perdonar?» «Te perdoné hace tiempo, Patricia. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a confiar. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra relación? Nuestra relación va a ser exactamente lo que vos quisiste que fuera. Yo voy a vivir mi vida sin ser una carga para vos, y vos vas a vivir tu vida sin tener que mantener a un viejo inútil». Durante estos últimos meses, he empezado a disfrutar de mi nueva vida de una manera que no había experimentado en años. No tengo que preocuparme por demostrarle mi valor a nadie. No tengo que esconder mi éxito empresarial. No tengo que fingir que soy menos de lo que soy. He empezado a socializar con otros empresarios jubilados, a participar en actividades culturales, a viajar a lugares que siempre quise conocer. Por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí mismo en lugar de vivir para las expectativas de mi hija. También he empezado a trabajar con organizaciones benéficas que ayudan a padres mayores que han sido abandonados por sus hijos. Es sorprendente la cantidad de personas que han pasado por experiencias similares a la mía. Don Antonio, me dijo la coordinadora de una de estas organizaciones, su historia es más común de lo que la gente piensa. Muchos padres sacrifican todo por sus hijos y después son descartados cuando ya no son útiles. Hace un mes, formalicé legalmente mi nuevo testamento. Patricia va a recibir una herencia, pero no la herencia que habría recibido si me hubiera tratado con respeto. Va a recibir exactamente la cantidad de dinero que ella invirtió en nuestra relación durante los últimos 10 años. 0 pesos. El 80% de mi patrimonio va a ir a fundaciones que ayudan a padres abandonados y niños huérfanos. El 20% restante va a ser distribuido entre los empleados leales de mis empresas, gente que demostró valores de gratitud y respeto que mi propia hija nunca aprendió. «Don Antonio», me preguntó mi abogado cuando firmamos el testamento definitivo, ¿no le preocupa que su hija pueda impugnar este testamento? Que lo intente. Tengo documentación completa de su abandono, grabaciones de sus insultos, testigos de su negativa a ayudarme. Va a ser muy difícil que convenza a un juez de que merece una herencia. La semana pasada, Patricia trajo a toda la familia para una última súplica desesperada. Sebastián, Tomás, Isabela, todos vinieron a mi mansión para rogarme que reconsiderara mis decisiones. «Abuelo», me dijo Tomás, «¿por qué no vivís con nosotros? Tenemos una pieza para vos». «Mi amor», le respondí, «el abuelo tiene su propia casa ahora. Una casa muy linda donde puede vivir tranquilo». «Pero abuelo», insistió Isabela, «nosotros te extrañamos. Y yo también los extraño a ustedes, pero pueden venir a visitarme acá cuando quieran». Patricia me pidió hablar en privado. «Papá, los chicos no entienden por qué no querés vivir con nosotros. Los chicos no entienden porque son inocentes, pero vos entendés perfectamente por qué prefiero vivir solo. Papá, ¿no hay nada que pueda hacer para recuperar tu confianza? Patricia, durante 30 años vos fuiste mi prioridad absoluta. Durante 4 meses yo fui tu problema más molesto. Eso no se olvida fácilmente. ¿Pero no te parece que estás siendo muy duro conmigo? ¿Duro? Patricia, vos me llamaste viejo inútil y me echaste a la calle. Yo te compré una mansión y te estoy viviendo cómodamente sin molestarte. ¿Quién está siendo duro con quién? Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Patricia finalmente entendió que sus disculpas llegaban demasiado tarde y que las consecuencias de sus palabras eran irreversibles. Anteayer recibí una llamada inesperada. Era un periodista de una revista económica que quería hacer un artículo sobre empresarios exitosos del sector automotriz. Había investigado mi trayectoria empresarial y quería entrevistarme sobre mis logros. «Señor Vega», me dijo, «es impresionante cómo construyó su imperio partiendo de un solo taller. ¿Cuál diría que fue la clave de su éxito?
La paciencia y la perseverancia, le respondí, y nunca olvidar de dónde uno viene. La entrevista se publicó en la portada de la revista más importante del país. Antonio Vega, el mecánico que construyó un imperio de 18 millones, decía el titular. La fotografía me mostraba en mi mansión, rodeado de los lujos que mi éxito empresarial me había permitido. Patricia me llamó el mismo día que salió la revista. Papá, vi la nota en la revista. Todo el mundo la está leyendo. ¿Y qué te pareció? Me pareció increíble. No tenía idea de que eras tan exitoso. Ahora ya sabes, el viejo inútil que echaste de tu casa es uno de los empresarios más exitosos del país. Papá, toda la gente de mi trabajo vio la nota. Todo el mundo me está preguntando por qué nunca mencioné que mi padre era millonario. ¿Y qué les decís? No sé qué decirles, papá. Es muy incómodo. ¿Incómodo? Durante años te avergonzaste de que fuera mecánico. Ahora te incomoda que la gente sepa que soy exitoso. Nunca te va a conformar nada de lo que soy. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre que fue juzgado por las apariencias y rechazado por la persona que más amaba, quiero dejarte una reflexión muy importante. Si tenés padres, no los juzgues por lo que parecen tener o no tener. No sabes cuánto sacrificaron para darte las oportunidades que tuviste. No sabes qué luchas se enfrentaron en silencio para que vos pudieras vivir mejor. Y recordá que las palabras tienen poder. Una vez que le decís a alguien que es un viejo inútil, esas palabras no se pueden borrar. Una vez que le negás ayuda a quien te la dio durante décadas, esa traición no se puede deshacer. Si sos padre o madre, recordá que el respeto no se compra con dinero. Podés financiar la vida de tus hijos durante años, pero si no te valoran como persona, ese dinero no va a generar amor genuino. Patricia me dijo que no iba a mantener a un viejo inútil, y descubrió demasiado tarde que el viejo inútil que rechazó tenía más dinero del que ella podría ganar en toda su vida. Pero más importante que el dinero, perdió para siempre la oportunidad de tener al padre que la había amado incondicionalmente durante 30 años. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le darías una segunda oportunidad a una hija que te llamó viejo inútil y te echó a la calle cuando más la necesitabas? ¿O mantendrías tu decisión como una lección sobre las consecuencias de nuestras palabras? Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la manera en que tratás a las personas mayores de tu familia. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenemos guardado en secreto, sino cuánto respeto y amor genuino tenemos en nuestras relaciones familiares. Y a veces, cuando perdemos ese respeto por juzgar las apariencias, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda recuperarlo. Mi hija pensó que estaba echando a un viejo inútil sin recursos. En realidad, estaba echando a un millonario que había estado financiando su vida durante una década. Y cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para las disculpas.